Hola a todos, bienvenidos una vez más a Terapiándome Podcast. Hoy estoy otra vez con mi amiga Luiselis, lo dije bien, Luiselis. ¿Cómo estás, Luiselis? Muy Bienvenida bien, una vez más. muy bien, contenta de estar nuevamente contigo y poder abrir estos espacios para conversar, para hacerlo ameno y hacerlo sencillo a todas las personas que nos van a escuchar. Sí, es así. Es así. Mira, uno de los objetivos de este podcast es hablar de una forma bien sencilla de temas de psicología. A veces lo vemos mucho en redes sociales y no entendemos. Claro, O también hay personas que explican y no, tal vez no conocen mucho el tema y nos confunden un poquito más. Pero claro, bueno, aquí estás tú que eres la experta en estos temas. Hoy quiero hablarte de algo que también vemos mucho en todos lados y lo escuchamos, pero yo siento que no vamos al punto en el sentido de que, a ver, siento que hablamos mucho de los traumas de la infancia, pero no hablamos de cómo tal vez nos preparan nuestros padres sin querer, porque ellos hacen lo mejor que pueden en su momento, claro. pero nos preparan sin querer a hacer esa presa fácil para un narcisista, un machista, no sé, hay millones de términos y patologías en la psicología de estos términos en hombres y mujeres. Como lo dijimos anteriormente, no solamente son las mujeres las víctimas, sino también hay hombres, solamente que no lo dicen. Está. Entonces, ¿de qué forma crees tú que, por ejemplo, en el caso del narcisista, que es como el tema principal de este podcast, nuestra mamá o nuestro papá nos prepara de alguna forma para que seamos, eso, valga la redundancia, una presa fácil para caer en este tipo de relaciones? Claro, sí, mira, realmente culturalmente, a la que preparan más o a la que están siempre diciéndole qué hacer, cómo hacer y qué sentir, es a nosotros las damas, ¿ok? Y a los caballeros, lo más que se escucha cuando son niños es, usted no llore porque los niños no lloran, los niños son fuertes, ¿ok? Y ahí ya comenzamos a determinar esos elementos que desde chiquitos nos comienzan a enseñar porque nos estigmatiza las mujeres a que nos vamos a casar, a la que vamos a tener la casa, que tenemos el esposo, la estructura, y a los hombres que son los proveedores. ¿Ok? Y ya ahí tú comienzas a ver un prototipo. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy pequeña, y voy a comenzar con las damas, y yo llego a casa y le digo a mi mamá, mamá, es que hay un niñito en la escuela que me está molestando y me está dando las trencitas y me está fastidiando. ¿Qué es lo que le dice el adulto a esa niña? ¿Qué es lo que le refiere ese adulto a esa niña? Ay, hija, tranquila, lo que pasa es que como tú le gustas, él va y te está fastidiando para llamar tu atención. Nos normalizan que ese tipo de trato o esa demanda de atención es porque a mí, o sea, yo le gusto a esa persona y vamos creciendo. Al varoncito le vamos diciendo, hijo, tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que tener el control y el dominio de todo, tú eres el jefe, tú eres el líder, ¿ok? Y la opinión la llevas tú, la batuta la llevas tú eres lo mejor, tú eres el mejor de todos, el más inteligente, el más guapo, el que va a responder, el número uno. No está mal que tú le digas a tu chamo que lo hace muy bien, que es muy bueno, pero hay que también enseñarle que hay momentos en donde se pierde, que no siempre las cosas van a salir bien, que debe escuchar las opiniones de los demás, que debe ser empático. ¿Qué pasa con el narcisista? Sufre de falta de empatía, ¿sí? No se pone en el lugar de la otra persona y le cuesta entender lo que a la otra persona le duele. ¿Dónde aprendemos a ser empáticos? En casa. Cuando mamá y papá nos dicen, hijo, hija, si tú haces eso, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran a ti? ¿Te gustaría que te quiten el juguete? ¿Te gustaría que te quiten la comida? ¿Te gustaría que te digan, mira, eres fea? No, ¿verdad? Yo comienzo a canalizar esos impulsos. En los niños es normal. No hay un manual de instrucciones para los padres para saber canalizar ciertas situaciones o emociones en los niños. Pero algo que tenemos que aprender y en esta nueva generación es que debemos validar las emociones de los niños. La mayor parte de los chicos o chicas que son víctimas de relaciones patológicas o narcisistas
son chicos que fueron anulados emocionalmente, chicos que fueron minimizados emocionalmente, donde si lloras a la gente no le gustan las niñas que lloran, te ves fea si lloras, no digas eso porque te van a ver feo, y si eres el varón no lo hagas, eso no está bien, tú eres el varoncito. Entonces emocionalmente vamos anulando a ese chamo. De allí vienen esas heridas, ¿ok? Si mi propio papá y mi propia mamá me corrigen a ese punto y quizás generan rechazo a lo que yo estoy sintiendo, yo no se lo voy a decir a los demás. Yo no voy a expresar lo que siento y pienso. Y comienzo a generar una estructura, me minimizo o soy introvertido, me pongo un poco más tímido y dejo que el ambiente decida por mí. ¿Ok? Eso es lo principal que ocurre en la infancia. Anular las emociones, no escuchar al chamo de lo que está haciendo y corrigiendo de forma adecuada. Ahí se generan heridas de rechazo y heridas de abandono. Y por eso es Ya. que somos más susceptibles o más vulnerables, o el término que usabas tú de presa fácil, para caer en estos círculos viciosos. Ya, te pregunto porque sabes que hace poco escuché a una persona en las redes sociales, no recuerdo el nombre de esta persona, y él decía que una de las cosas que hacen los padres es que cuando buscan, que la mejor forma de saber cómo fue el día de tu hijo o qué le está pasando y cómo se siente y validar esas emociones es preguntarle en los primeros segundos que lo ven salir del colegio. Y es como que esa es Ah, la primera impresión, o como que ese es el momento preciso, porque ya luego que el niño va al colegio o lo mandas a buscar con alguien y llega ya a la casa, ya después de los 15 minutos el niño tal vez ya está pensando en otra cosa, o ya se le pasó un poco lo que sentía, o ya lo ve de otra forma y ya no lo exterioriza de la claro. misma manera. Entonces, como que primero esa era la primera parte. Entonces ahí es donde vienen las preguntas, mil preguntas, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo tiene tiempo de ir a buscar a su chamo al colegio, no todo el mundo tiene tiempo de tener, ¿sabes? Esa disponibilidad para hacerlo. Pero entonces nos llenamos de excusas, porque al final siempre tenemos un momento con nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero vengo de una infancia en la cual, una infancia que siempre cuestioné mucho. Yo creo que una de las principales formas de generar un cambio en nuestras vidas es cuando nos cuestionamos absolutamente todo lo que nos pasa Claro. y preguntamos el por qué me pasó esto, y por qué mi mamá es así, por qué esto, y por qué lo otro. Entonces yo siempre he sido como esa persona que se pregunta todo y mi mamá dice, bueno, hija, porque la vida es así, pero ¿por qué preguntas tanto? Yo digo, no, no, porque es que ahí está la base del cambio y por qué somos así, por qué nos vemos con este tipo de parejas, por qué caemos tanto en estos huecos emocionales, le llamo yo. Entonces, siento que la infancia es tan determinante que parece algo como que muy lógico, pero no, porque si te das cuenta, los papás a veces por querer hacer algo mejor lo hacen mal. ¿Por qué te Sí. digo esto? Porque la pareja que yo tuve que es narcisista, el tema era todo lo contrario. La mamá era tan complaciente con este muchacho que lo llevó a un punto donde él era el que mandaba en la casa. O sea, ahí no había un tema de invalidar sentimientos. Ok, Era todo lo contrario, porque él se hacía ver como más bien como si fuese la pareja de esta persona, de su propia mamá. Entonces él era el que mandaba, él era el que decidía, él era lo que tú dices, ¿no? Tú eres el mejor, tú puedes con todo, tú eres lo mejor en la vida, tú eres bello, tú eres guapo, ta, 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 ta. Entonces está ese otro extremo. No sé si te ha pasado con tus pacientes que también llegan esos casos. claro, porque es que están los dos extremos en los padres, ¿ok? Vuelvo y repito, no hay un manual de verdad para tú poder decir cómo trabajar un chamo, cómo manejar una situación con un hijo. Y a veces podemos tener mucho conocimiento, podemos saber muchas cosas, pero cada hijo es diferente con su personalidad, con su temperamento y con su forma de ser. Pero hay dos extremos. Está el papá autoritario, ¿ok? Que marca pautas, que tiene límites, que es muy rígido, que lo que tú dices no vale, yo soy el papá, yo soy el que decido, es el papá autoritario, ¿ok? Papá, mamá, o sea, el padre es autoritario. Y está el otro extremo de padres permisivos, ¿ok? Padres permisivos, padres complacientes,
padres que permiten que el hijo sea el que tome decisiones y que diga lo que quiere. Los extremos son malos. Todo extremo y todo en exceso es malo. ¿Qué debemos hacer? Si en este caso que te pasó con tu pareja anterior que era narcisista, había una mamá que él asumía el rol de mamá, probablemente había una mamá permisiva, una mamá complaciente, una mamá que aplaudía todo, una mamá que no veía esos rasgos o esos comportamientos como algo malo, sino como que mi hijo tiene carácter, mi hijo va a ser líder, mi hijo va a llegar a ser grande, y lo que hizo fue reforzar, ¿ok? Reforzó una conducta de yo soy el mejor y a mí nadie me va a hacer sentir lo contrario. Probablemente ahí existió esa parte del papá, mamá complaciente. Quizás el que expresa fácil para ser víctima puede venir más de este entorno autoritario que anula, que es rígido, que no hables, no es tu momento, tú no tienes por qué molestarte, tú eres un niño. Yo los he escuchado. Tú eres un niño, tú no tienes por qué molestarte, pero es que el niño tiene derecho a molestarse. No, tú no puedes llorar, no llores por todo. Si lloras por todo, nadie te va a entender, nadie te va a escuchar, ¿sí? Entonces, este papá que no permite quizás que su hijo exprese abiertamente en su lugar seguro, ¿qué va a hacer? Me voy a anular a mí mismo, porque ¿cuál es tu lugar seguro? Tu hogar. ¿De dónde vienen tus principios? ¿De dónde vienen tus valores? ¿Dónde aprendes a establecer límites? En tu hogar. Desde pequeño, cuando somos adultos, vamos canalizando lo que vamos aprendiendo. Muchas cosas decimos, yo no quiero repetir ese patrón, yo no voy a ser igual, yo quiero escuchar, yo quiero abrir el espacio para que mi hijo converse, para que confíe en mí, y tú vas cambiando el sistema. Pero cuando no te das cuenta, repites el sistema y entras en relaciones en donde ya normalizamos que si mi pareja me dice, ay amor, yo decido por ti, ay amor, yo conozco más de eso que tú dices, bueno, sí. Yo escuchaba en casa también que mi papá me decía que el que sabía de lo que yo quería hacer era él, porque él tenía más experiencia, porque él era la autoridad. Y ya yo comienzo a ver a mi pareja como la autoridad. Y el otro extremo permisivo, donde alimenté y reforcé al narcisista, ¿ok? Simplemente yo digo, ya va, yo siempre he tenido el control. Yo hasta a mi mamá le digo lo que tiene que hacer. Mi mamá. ¿Cómo no lo voy a llevar a los otros escenarios? ¿Cómo no voy a decirle al otro lo que tiene que hacer si en casa yo lo hice? Mira esta distorsión de cómo yo veo natural tener este tipo de comportamientos porque ya en mi hogar yo lo hacía. Y esa mamá y papá, que no vamos a decirle que son el 100% responsables, ¿ok? Porque las culpas lo que hacen es generar es daño, puedan decir, mira, pero es que yo no lo vi, pero es que yo no creí que podía llegar a eso. Yo simplemente vi un niño inteligente, hermoso y que lograba lo que quería y que sobresalía y ya. Porque es difícil como padres ver que nuestros hijos pueden tener un tipo de rasgo, de una personalidad no deseada, de un comportamiento abusivo, duele. Vamos a estar claros. Duele. Entonces, es una lucha, ¿sí? Es una lucha que hay allí, pero que la niñez te va a marcar completamente. Bien sea para ser seguro de ti mismo y estar claro de que a veces se gana, pero a veces también se pierde, o bien sea para sentirte inseguro, sentirte pequeñito, sentirte débil, sentir que tu criterio no es tan fuerte y simplemente me escondo, me guardo, ¿ok? Ahí hay que saber manejar mucho esa crianza o ese canalizar esas emociones. Luiselis, ¿qué crees tú que o sea, cuáles son las principales características que tiene un niño, tal vez que está minimizado en su casa, que no lo escuchan? Porque, bueno, yo lo he visto en otras personas que no, que, sabes, que tienen bebés, que tienen hijos, y también me he encontrado en la postura de decir, oye, no hagas eso, porque me siento como que, no sé, como que siento que soy yo pequeña, no sé, algo así. Entonces siempre como que tiendo que esos temas me parecen súper delicados, pero siento que me pegan mucho porque lo viví. Claro.
Entonces, ¿cómo una mamá puede saberlo? Porque me doy cuenta muchas veces que las mamás lo hacen sin querer, o sea, es decir, desde su amor o desde lo que ellas creen que le están haciendo bien, le están haciendo un daño muy grande. Por ejemplo, cuando le dice a un niño, "Ah, es que él es muy fastidioso, esto, todo quiere que le diga todo, o no sé qué". Entonces, a veces tú te preguntas, bueno, pero ¿realmente quería tener ese hijo? ¿Cómo, o sea, cómo es que lo trata de esa forma? Lo que ¿No? pasa es que ahí entra esa lucha de las comparaciones, ¿sí? En donde yo veo otros niños quizás y digo, y el mío es todo lo contrario. El mío no hace eso, el mío no se expresa así. El mío, o cuando son niños que son minimizados emocionalmente, son niños retraídos, son niños silenciosos, son niños que tienen inseguridades, son niños que les cuesta decir yo quiero. Y cuando dicen yo quiero y alguien les dice no, se alejan, no pelean, o sea, no lo hacen por lo que quieren. Y no es que el niño tiene que ser rebelde y oponerse y ponerse, no, pero sí tiene que decir yo no quiero. Entonces, cuando existe quizás ese punto de que tú eres muy llorón, es que tú hay que darle todo, es que tú fastidias demasiado, es que tú no haces caso, el niño comienza a sentir culpa. Tú comienzas a generar culpa en el niño porque yo no quiero que tú me dejes de amar. Yo no quiero que tú como mi mamá o como mi papá te sientas avergonzado de mí, sientas pena de mí. Entonces, como yo no me quiero sentir desplazado y yo quiero tu amor y yo quiero que me abraces y te sientas orgulloso de mí, yo voy a hacer lo que tú dices. Está bien. ¿No quieres que fastidie? No fastidie. Está bien. ¿No quieres que te pida? No pido. Y comenzamos a ver esos niños que se agarran de las piernas de sus mamás y lloran desconsolados. Vamos a ver esos niños que se esconden detrás de la espalda de sus mamás o de sus papás y no salen de allí, que no se arriesgan, que le da temor las cosas nuevas. Vamos a ver un niño que no va a ser el típico niño que arrasa, ¿sí? Que es extrovertido, que responde. No, vas a ver un niño todo lo contrario. Y aunque hay personalidades que desde pequeños se van viendo, hay personas más calmadas, más pasivas que otras, introvertidas, si hablamos de los temperamentos, son flemáticos, son calmados, son callados, ¿ok? No quiere decir que sea porque hay una mamá que anule 100%, sino porque hay una personalidad que se está formando. Pero, en el fondo, cuando yo veo este tipo de conductas, hay una necesidad de no sentirme o hay una idea de no ser suficiente, de que soy insuficiente. Y como me siento insuficiente, evito. Niños que... Claro, y cómo tal vez decirle, por ejemplo, ojalá esto lo estén escuchando algunas mamás que buscan ayuda o que tal vez se sienten que no saben cómo llevarlo, ¿no? Porque yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y a veces, muchas veces mis sobrinos me llegan con unas preguntas y yo digo, ¿cómo yo le respondo esto a él? Yo no sé, espérate un momento, déjame buscar aquí, ya déjame decir una llamada y te digo, porque no sé cómo responderte. Y yo siento que tal vez eso les pasa a muchas mamás, ¿no? Que no saben cómo sobrellevar estas situaciones y lo Claro, canalizan con rabia y no es que no quieran a sus bebés, sino que no saben cómo hacerlo y por eso es que allí vienen todas esas conductas y nos vamos formando de una forma que el día a día hace que no nos demos cuenta, ni la mamá ni el hijo obviamente mucho menos porque uno está ensimismado en tal vez claro, jugar o en ver cómo me voy a un lado y no pienso tanto, o sabes que mi mamá pelea mucho, yo mejor me voy para otro lado y no quiero verlo, ¿sabes? Y me voy, o soy el reaccionario, que era mi caso, que me ponía a pelear yo, o sea, yo necesito que me escuchen, o sea, dime, no me importa, así te pongas brava conmigo, yo hablo. Pero claro. ahí va lo que tú dices, hay personalidades, pero definitivamente, totalmente, lo que tú ves en Uh-huh. casa es lo que tú vas creando. Así lo hables, así lo digas. Tú vas a ver en el niño parte de lo que se vive en el hogar. Y lo va a determinar mucho ese carácter o esa personalidad que va a ir en formación. ¿Sí? Hay muchas veces en la parte de la maternidad nos cargamos de mucha frustración. Porque yo quiero que mi hijo reaccione o haga o sea como yo quiero. O lo que yo no pude alcanzar conmigo, yo quiero que lo alcance mi hijo. Inconscientemente voy llevando al niño a quizás hacer cosas o a decidir cosas que me gustan es a mí, no 100% al niño, ¿ok?
Las mamás que están a veces que no saben qué responder, tienes derecho a no saber qué responder o cómo responder porque somos seres humanos, no nos la sabemos todas. Yo siempre lo que recomiendo es, si en el momento el niño te pregunta algo y no tienes la respuesta, dile, te estoy escuchando, estoy, estoy atenta a lo que me estás diciendo, ahorita no sé qué responderte, pero en la noche hablamos. ¿Sí? El niño va a ver que mamá me está escuchando, pero que más tarde me va a dar una respuesta. Tienes unas horas allí como para analizar, internalizar y decir, ok, ¿qué le puedo responder? Y en la noche, para mí, el momento más bonito y el momento más sutil para tú hablar con tu chamo es en la noche cuando está en su camita y tú te puedes meter en la cama y cómo te fue hoy y qué hiciste y qué aprendiste y con quién jugaste, porque es ese momento de calma, no en el corre-corre que tenemos hoy día los padres, que buscamos a los chamos en el colegio, que los montamos en el carro, que tienen que estar en una hora en el tenis, una hora en el fútbol, una hora en música, una hora en matemáticas. Tienen muchas actividades los niños hoy día y casi siempre esas actividades viven en un mundo muy acelerado. Entonces, la noche es como ese momento de calma de tú sentarte y escuchar a tu chamo y dedicarte a escuchar a tu chamo. Yo he tenido niños, trabajo con adolescentes más que todo, adolescentes que dicen, Luis Eli, es que yo hablo con mi papá y está en el teléfono y no me escucha. O me dice que lo que le estoy diciendo no es tan importante, que eso es una tontería. ¿Ok? Y es porque estamos metidos en un corre-corre que no vemos el nivel de importancia que ese chamo necesita ser escuchado y ya. Entonces, si no tienes tiempo en el día para sentarte y conversar y indagar en tu chamo, hazlo en la noche, pero hazlo como algo ya rutina, como algo establecido. Este es el momento para ti y para mí hablar y cómo te fue y qué hiciste y lo que me preguntaste, hijo, tú sabes que lo analicé y bueno, esta es la respuesta que tengo para ti. Y ahí yo le enseño a mi hijo, oye, mi mamá sabe muchas cosas, pero cuando no sabe se toma el tiempo, reflexiona y luego viene a mí. Ya yo te estoy enseñando a manejar las emociones. Ya yo te estoy enseñando que tienes derecho a tener tu espacio para pensar aparte y poder decir qué es lo que quieres decir o decidirlo. ¿Ok? Entonces, esos son los momentos que yo considero son los más adecuados para que la rutina, el corre-corre, la hora, el tiempo no nos lleve tan apresurado. Aparte que, bueno, los niños son niños por años específicos. Tienes un niño por 10 años aproximadamente, luego entras en la adolescencia, luego entras en ese joven que ya toma sus decisiones y esos 10 años son determinantes. Esos 10 años son únicos. ¿Ok? Y hay que cuidarlos. Corrígeme si no es así, que he leído que los primeros 7 años de vida son los que forman la personalidad de alguien. Y Uh-huh. entonces es ahí donde tú dices, wow, qué locura, porque, a ver, es por generaciones, es conductas, estos son temas que dan para demasiado. ¿Por qué? Porque no solamente la crianza es un tema de cultura, es un tema de cómo tú viviste esa infancia y cómo tú lo proyectas con tus hijos. Yo siento, no sé, por eso creo que ese tema de los hijos, yo tengo 30 y algo de años, y yo siento que ese tema de los hijos es para mí como un tema tan delicado, porque yo siento que es como, mira, como cuando te preparas para ser psicólogo y poder atender a alguien. Tú no Ajá, puedes simplemente pararte y, sabes, escuchar a alguien y decirle cualquier tontería. Oye, estás manejando la mentalidad de la vida de una persona porque tú no sabes si ese ser humano quiera suicidarse, hacer qué sé yo, o sea, son muchas cosas. O sea, es delicado. sí lo Y yo es. siento que el tema de tener hijos, no sé si a nivel mundial, pero sobre todo en nuestra cultura, es tomado muy a la ligera. Sí, No estamos preparados 100% y yo eso lo entiendo porque nadie lo está, aparte estamos cambiando constantemente. Pero ¿cómo tú educas a un niño si tú no estás educada? ¿Cómo tú enseñas a una mujer a respetarse si tú no te respetas? ¿Cómo ujú, tú le dices a un niño no seas vulgar si tú acabas de decir tres vulgaridades claro, y le estás enseñando eso? ¿Cómo tú le dices a una niña confía y tiene una pareja maravillosa porque en el futuro la vas a tener si la agarras y la montas en el carro y te la llevas a ver dónde está su papá? total. No hay O sea, y congruencia, esto no hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. correcto. No sé si es los casos que tú manejas, pero yo lo digo por la experiencia que he tenido y por las amigas o compañeras con las que yo converso.
que me dicen cosas de ese tipo, como que, bueno, amiga, ¿qué te digo? Yo cuando estaba chava, mi mamá me agarraba y me montaba en el carro y me llevaba a buscar a mi papá por todos lados y me decía, bájate y ve si está con otra persona. Y tú te quedas y que, guau. Imagínate. Oh. ¿Y Entonces esta muchacha, ¿ah? cómo marcas esa infancia? Claro, y esa muchacha crece y por muy bonita que sea, inteligente, que se prepare, no sé qué, tiene un montón de inseguridades. Y te lo digo por experiencia propia. Mira la dualidad que hay en nuestra mente cuando crecemos con todas esas cosas que queremos cambiar, queremos ser diferentes, pero la conducta, sin darnos cuenta en nuestro subconsciente, es esa. Porque para nosotros es normal, aunque tu cerebro, yo no sé, a mí me pasaba mucho, o me pasa todavía, pero antes me pasaba mucho más cuando era menos consciente de lo que quería o no sabía bien lo que quería, que mi mente decía, yo no quiero esto. Mi conducta era todo lo contrario, lo aceptaba. Y era Claro, una constante lucha. claro, claro. Y es que te voy a decir algo, nunca vamos a estar preparados para la maternidad. La maternidad Jamás. es la fase más retadora que existe realmente en las etapas de la vida, ¿ok? Porque tener un hijo no es simplemente mantenerlo económicamente. Yo escucho muchas parejas que me dicen, Luiselis, no hemos tenido hijos porque es que necesitamos tener economía, necesitamos la casa, necesitamos toda la estabilidad. La estabilidad económica es importante porque tienes que darle a ese niño una vida sana, ¿no? En necesidades básicas. Pero es que no lo es todo. El reto más grande de la maternidad es acompañar emocionalmente a tu hijo, es estar ahí para tu hijo, es poder saber que cuando están los berrinches es porque él neurológicamente no está preparado para enfrentar la situación de rabia o de tristeza o de miedo que él está viviendo. Queremos niños que sean adultos, queremos niños que respondan rápido, queremos niños que corran, son niños. Yo creo que el trabajo más difícil es ser niños en esta época. Es la época Sí. más difícil, la etapa más difícil, porque tenemos adultos exigiéndonos, adultos diciéndonos, y los niños están para reírse, para jugar, para correr, para hacer una N cantidad de cosas como niños, ¿ok? Entonces, creo que esa parte de la maternidad, entender que tú eres el sostén emocional de tu chamo, es lo más importante. Y que si cuando lo vives no sabes qué hacer, busca ayuda profesional. Existen los terapeutas infantiles para darte herramientas, para ayudarte a canalizar y para ayudarte a entender lo que le está pasando a tu hijo. Eres un ser humano, no eres perfecta. Para tu hijo tú eres la mejor, pero no vamos a ser perfectos. Entonces yo creo que es algo que nos tienen culturalmente o nos han dado culturalmente de que las mujeres estamos es para casarnos, para ser mamás, y hay mujeres que no quieren ser mamás y está bien. Hay mujeres que no se quieren casar y está bien. Es preferible encontrarme conmigo, estar bien conmigo, ¿ok? Y luego decir, me estoy preparando para darle a esa persona esa estabilidad, esa seguridad y esa armonía, ¿ok? Eso es responsabilidad afectiva. Y yo creo que hoy día es algo que hay que rescatar. Debemos ser responsables afectivamente. Debemos cuidar nuestras emociones para luego poder cuidar las emociones de estas personitas que dependen emocionalmente de nosotros. Luis Celis, te quería preguntar esto ya para ir finalizando. ¿Qué crees tú? Yo he escuchado muchísimo de personas que me dicen, no, yo quiero, mi hijo, no sé qué pasa con mi hijo, yo lo quiero llevar a un psicólogo. Él necesita ir a un psicólogo. Uh-huh. ¿Tú crees, tú como psicóloga, debe ir la mamá primero al psicólogo o debe ir el hijo o los dos? Porque, o sea, a mí, yo que soy inexperta o vuelvo y repito, yo no tengo hijos y hablo solamente desde que, como hija, en algún momento viví una infancia y me hice muchas preguntas y decía, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá es así? Y creo que todo el mundo se las hace. Pero yo cuando escucho eso digo, no sé, desde mi perspectiva, creo que deberías ir tú primero, ¿no? Porque eres tú la base de todo esto que tienes en casa. Claro. O lo digo muy a la ligera, o sea, ¿qué opinas tú como experta en el tema? Todos necesitamos ir al psicólogo, primero que todo. ¿Sí? A cualquier ¿Por edad. qué? ¿Por qué? Porque la psicología es una herramienta para generar calidad de vida.
El psicólogo no es porque tú estás loco, porque tú estás enfermo o porque tienes un problema. Ese ha sido el problema que se ha tomado a la ligera para ir al psicólogo. El psicólogo es para acompañarte, el psicólogo es un espacio para ti, para cuidado personal. El psicólogo es alguien externo, objetivo, que te va a acompañar en tu luz y en tus sombras, que te va a decir, mira, puedes hacer esto, tienes este abanico, no te va a decir qué vas a hacer, te va a mostrar las opciones, ¿ok? Y todos a toda edad o cualquier edad deberíamos asistir al psicólogo como vamos al odontólogo cada tanto tiempo, ¿ok? Porque te voy a cuidar la dentadura. Eso es algo que tengo que cuidar. La mente es el órgano más importante del ser humano, que se contamina con las redes sociales, que se contamina con el entorno, que duda, que sobrepiensa. Si yo no voy al especialista indicado para manejar todo eso, voy creciendo y es la avalancha de pensamiento y de dudas e incertidumbres que se va a apoderar de mí, ¿ok? Pero cuando una mamá dice, debo llevar a mi hijo al psicólogo, evidentemente, si es menor de edad, la mamá tiene que ir. Y tiene que ir porque tú tienes que entender como mamá el proceso que está viviendo tu hijo. Tu hijo tiene un comportamiento por algo. Tu hijo no simplemente se comporta porque es que él es rebelde. Él le encanta llevar la contraria. Es que él es un niño desafiante. Ya va, ¿cuál es el entorno? ¿Dónde está creciendo tu hijo para que tenga esa rebeldía? Para que te conteste siempre, para que no respete la autoridad. ¿Qué estás haciendo tú en tu sistema familiar que quizás refuerza esa conducta? Entonces, más allá de buscar de quién es el problema, quién es el culpable, vamos Exacto. a buscar, oye, ya va, ¿qué está pasando? ¿Qué quizás estoy repitiendo de mi patrón familiar que no estoy viendo y que mi chamo lo está absorbiendo? Que mi hijo es mi esponja. Nuestros hijos son nuestra esponja. Entonces, todos debemos, o sí tenemos que ir a terapia psicológica, pero por crecimiento personal, ¿ok? Yo siempre le digo a mis pacientes, yo trabajo con personas sanas, exitosas, que necesitan una compañera, en este caso mi compañía profesional, para seguir creciendo, para seguir evolucionando y para trabajar sus heridas, porque todos tenemos heridas, ¿sí? Y cuando hay niños, yo tengo que ser responsable de mis heridas. Yo debo sanarme yo para no repetir la historia con mis hijos. Ese tema de hoy día, donde yo escucho a las madres, pero es que a mí me lanzaron la chacleta voladora, es que a mí me dieron con la correa, es que a mí me gritaban y no me pasaba nada y aquí estoy. Sí, sí pasó algo. Porque si te pones a ver y descubres, hay algo en ti que no 100% está bien, porque viene de ahí. Entonces no es que no vamos a corregir a nuestros hijos, pero tenemos que hacerlo con una actitud diferente, con amor, con empatía. Es un ser humano, solo que es chiquito, ¿ok? Que sí Claro. está aprendiendo de ti a cómo enfrentar las cosas en la vida. Entonces, hay que evaluarnos nosotros, hay que hacer introspección nosotros y así podemos acompañar sanamente a nuestros hijos, sin compararlos. Cada niño va a un ritmo distinto. Desde el 0 meses a 7 años es cuando la corteza cerebral termina de madurar. Y por eso es que ahí es el año donde los niños pueden aprender hasta 5 idiomas. Les pones 5 idiomas y los absorben súper rápido porque su corteza no ha llegado al punto. ¿Ok? Y desde 0 a 10, Interesante. sí, y desde 0 a 10 años es la infancia de un niño. Y la infancia debe ser bonita, debe ser agradable, debe ser infancia. Cuando eres adolescente vives otra etapa y cuando eres un joven vives otra etapa y cuando eres adulto ya es otra etapa. Entonces nosotros los adultos tenemos que ser responsables emocionalmente con nosotros para que nuestros hijos lo vean y lo imiten y lo hagan parte de sus vidas. Luis Celis, en resumen, tener un psicólogo es como cuando tenemos un doctor de cabecera. Total. Y es mucho más importante aún porque es lo que nos rige, ¿no? Es nuestro comportamiento, es por eso que estamos felices o no, porque siempre necesitamos una guía, nunca nadie se la sabe todas por mucho que nuestra infancia haya sido, entre comillas, lo más bonita y perfecta, siempre tenemos retos, siempre conocemos nuevas personas, no solamente en el ámbito de pareja, también en el ámbito laboral o lo que queremos, ¿no? Para Total. mí es un tema súper importante. Como te digo, yo siempre quise tener respuesta y creo que
una creo que el mayor impulso para hacer este podcast ha sido ese, porque yo, por ejemplo, en mi momento buscaba respuestas de podcasts, de libros, Ujú, ¿sabes? De informarme de cosas que yo no sé porque no tenemos la respuesta, no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? claro, Porque simplemente no tenemos las herramientas, nunca nos enseñaron en casa cómo enfrentar este tipo de situaciones, qué claro, hacer. O también pasa, Luis Ellis, que a veces no tenemos a quién llamar, porque si llamamos a nuestra mamá o llamamos a un familiar, tampoco sabe cómo manejarlo. exacto. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Ok, en este momento tal vez no puedo ir a un psicólogo porque mira, o sea, hay personas que no tienen cómo hacerlo, así de simple. Pero entonces también, gracias a Dios, en este momento hay un montón de información que podemos manejar. Yo digo que es cuestión de investigar, Sí. investigar. Y El, ya cono- llegará el momento donde lo podemos hacer. el conocimiento da poder. Y cuando ya yo sé que hay un especialista de un área que siento que debo trabajar, ya tienes el poder para decidir ir y buscar esas herramientas, ¿ok? Una ventaja del psicólogo, o hay muchas ventajas, ¿no? Pero yo le digo a mis pacientes, no vas a ser juzgado, no vas a ser señalado, no vas a ser criticado, yo te voy a escuchar, yo te voy a acompañar y yo te voy a guiar. ¿Sí? Porque a veces necesitamos simplemente que nos escuchen y que no nos digan es que tú hiciste, es que fue porque tú lo permitiste, es que tú eres el problema, es que tú no me escuchas, es que yo te lo dije. ¿Cuántas veces cuando vamos a un familiar, a un amigo, a la pareja o a cualquier persona es lo que escuchamos? Ya sé que me equivoqué, ya sé que quizás cometí un error, pero no me lo digas así. Cuál es la solución? ¿Qué hago? Así. A veces necesitamos que simplemente nos acompañen y nos escuchen y nos guíen y nos digan todo va a estar bien, todo pasa. Yo se lo digo a mi paciente, los días malos son parte necesaria de la vida. Los días grises son necesarios, el dolor es necesario, vívelo, siéntelo, canalízalo y luego permite 1 o 2 días para experimentarlo y seguimos la vida. O sea, no estar bien está bien, solo que nos han llevado por esa línea recta de que tienes que estar bien, todo tiene que salir bien, tiene que ser perfecto, no pasa nada, tú no puedes decir qué te pasa. No, tú eres libre de vivir tus emociones, tú eres libre de expresar lo que sientes. Ahora, que no puedes permitir que pases muchos días en medio de esa emoción, sí, debe ser canalizado. Y por eso es que existimos nosotros, para enseñar, para guiar, para descubrir esas heridas, ¿sí? Pero sanamente, no para dejarte con la herida abierta, sino para descubrir la herida, abrirla y cerrarla. Y Contacto. ver cómo avanzar. Porque yo creo que en resumen, no nos podemos quedar pegados solamente con lo que vivimos, porque gracias, debido a mi infancia soy o dejo de ser. Ya llega un momento donde somos responsables de lo que hacemos, de nuestros actos, y es ahí donde viene la parte nuestra, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo con todo esto? Ah, ya lo viví, lo crecí así. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo mejoro? Exacto. ¿Cómo me adapto a eso que yo quiero? Porque todos queremos cosas diferentes. Pero Sí. bueno, ya, se nos acabó el tiempo otra vez. Liceli, gracias, de verdad gracias. Espero que nos podamos ver en otro podcast, hablar de muchas otras cosas. Hablando contigo me acordé de cómo vivimos desde el victimismo, de la soledad que ya habíamos hablado, muchísimas cosas que podemos hablar y que seguramente, estoy segura que muchas personas lo van a ayudar. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti de verdad por la oportunidad nuevamente. Hay muchos temas que podemos abordar y bueno, voy a finalizar con algo que yo creo que es trascendental. No importa lo que hemos vivido en la vida, no importa las cosas que nos han pasado, el origen jamás va a definir lo que tú quieres ser y a dónde tú quieres llegar. Tú eliges, es una decisión. El dolor, el trauma, las pérdidas van a ser parte de la vida, no vamos a escapar de ellas. Pero cuando ya yo lo vivo y lo concientizo, yo puedo cerrar el ciclo y avanzar. No nos quedemos enganchados. Podemos avanzar y elegir lo que realmente queremos vivir. Es Entonces, así totalmente. un placer conversar contigo nuevamente. Ay, gracias a ti, de verdad. Nos vemos en una próxima. Claro que sí.